el señor Ramírez era trabajo independiente con su empresa. En algún momento, no sé si hubo coordinaciones, cuando Odebrecht entra un poco para ver la parte de la construcción, que es la especialidad de ellos, probablemente haya habido alguna coordinación, no podría decirle. Sin embargo, podemos inferir que Kuntur se apoyó técnicamente en Odebrecht y en Ramírez Cadenillas. ¿No? No, inferir no, eso es un hecho. O sea, inicialmente quien prepara los documentos técnicos y todo eso, en la parte regulatoria, volúmenes de gas, tarifas, es Edgar Ramírez. Y Edgar Ramírez es contratado porque había trabajado en algún momento en el sector estatal, y en ese momento era un independiente y tenía la capacidad. Inicialmente se buscó a un señor Juan Carlos Liu, y el señor Liu declinó porque tenía conflicto o estaba trabajando en un proyecto que competía, que era un proyecto por la costa que estaba desarrollando Suez Gas de France. Entonces se contrata al señor Ramírez, y posteriormente Odebrecht apoyó en tema, ya en la parte que tiene que ver más con la construcción, porque ellos no tenían, digamos, una experiencia en lo que es el negocio mismo de distribución, pero sí evidentemente en la parte de construcción, que tampoco la tenía el señor Ramírez. Sí, precisamente por eso insistimos en estas preguntas, porque digamos, Odebrecht, como efectivamente usted lo acaba de señalar, no tenía la experiencia que tenía el señor Edgar Ramírez Cadenillas. Él era de temas de construcción, ¿no? Entonces, podríamos inferir, insisto, en que el señor Ramírez Cadenillas apoyaba técnicamente en los temas que Odebrecht desconocía como especialidad. No puedo afirmar eso, pero yo tengo la imagen de Ramírez desde el día muy temprano en el proyecto, y tengo la imagen de Odebrecht haciendo algunos estudios como contratista, no como socio, ya relativos a la construcción, como dos partes separadas. Si hubo coordinaciones es probable, pero a mí no me consta, no podría decirle, yo no he sido testigo de eso. Nosotros estábamos en la parte legal, habían cosas técnicas para la cual simplemente no estábamos convocados, porque no teníamos nada que aportar. La lógica nos diría eso, ¿no? Si uno conoce de un tema y el otro son complementarios. Es probable, sí, es probable, por lo menos en la segunda etapa, ya cuando estábamos cerca de la concesión, es probable que haya habido algunas coordinaciones, no he sido testigo de ellas, pero al inicio sí me consta que estaba Edgar Ramírez solo. ¿Qué capacidad tenía Kuntur para ejecutar, construir la obra de ingeniería y prestar el servicio de transporte según el expediente que se presentó? Capacidad financiera, asumíamos que tenía, es fondo de inversión que había desarrollado varios proyectos importantes en diferentes países, y tenía toda la capacidad de levantar los fondos que se necesiten. Capacidad constructiva, ninguna, por eso aceptan o buscan, no sé, el apoyo de Odebrecht al final, y capacidad legal se la proveíamos nosotros, capacidad técnica se suponía que se la proveía el señor Ramírez Cadenillas. ¿Usted verificó esa capacidad financiera de Kuntur o la está asumiendo porque presentó una carta fianza? No, conocíamos quién era Conduit, conocíamos qué proyectos había hecho. Pero Conduit, ¿era Conduit o era Cusco Pipelines? No. Cusco Pipeline, no participé en eso. Entiendo que era uno de los vehículos usados por Conduit para poder participar en el proyecto, pero quien estaba detrás claramente era Conduit Capital Partners y los fondos específicos que ellos habían formado para esto. Eso, con una revisión de la página web de Conduit, ahí pueden ver la historia. Claro, nosotros hemos verificado y en realidad el socio de Kuntur no era Conduit, el socio de Kuntur era Cusco Pipelines. Es probable, pero... No es probable, es seguro, así es, el socio de Kuntur era Cusco Pipelines. A mí, yo no participé en eso, fue el área corporativa del estudio y el señor Fernando Vega, pero entiendo que se usaron vehículos intermedios, es decir, y eso no es inusual tampoco. Conduit constituye dos empresas para que sean accionistas de Kuntur, eso no es inusual en el mundo de los negocios. De hecho, todas las empresas petroleras que yo he atendido en todos los años que tengo en esto, cuando viene
Total de Francia, no es Total de Francia la que firma los contratos. Constituye a través de una subsidiaria, una empresa que probablemente se llame Total Sucursal de Perú o Total del Perú. Muy bien, entonces no usted, es de llamar la atención. Correcto. Si esto no llama la atención, entonces usted puede afirmar que Conduit era dueña de Cusco Pipelines. Yo creo que sí. Okay. Pero nuevamente no he participado, no me consta, pero yo asumo que sí, porque Conduit era el cliente final del tema, ¿no? O sea, y son los ejecutivos de Conduit los que vienen a buscarnos y con los que negociamos la concesión. Si después aparece Cusco o alguna otra empresa como vehículo de inversión, no, pero hemos asumido siempre que ha sido Conduit, por lo menos nosotros en el área, ¿no? ¿Cuáles eran las razones que le hacían asumir? Porque yo le he preguntado si tiene qué razones le hacen asumir que Conduit era propietario de Cusco Pipelines. Le he preguntado por la certeza de que Cusco Pipelines sea de propiedad de Conduit. E insisto en estas preguntas porque Cusco Pipelines era un offshore, ¿no? De la cual no se tiene mayor certeza con respecto a su capacidad técnica, su capacidad económica. No he investigado eso, pero hasta donde yo sé, usaron vehículos Conduit, pero el cliente siempre fue Conduit. Yo nunca me he entrevistado, que yo me acuerde, con un funcionario de alguna otra empresa, sea Cusco o un tercero, que no fueran los señores de Conduit de Nueva York. Siempre fueron ellos. Pero resulta que el socio de Kuntur nunca fue Conduit, siempre fue Cusco. Esto, como le digo, no es... Y hablamos de el proyecto, como usted mismo lo refiere en su correo electrónico, el proyecto más importante financieramente en ese momento. Y bueno, sigue siendo posteriormente en el tiempo el más importante económicamente. Bueno, se ha inflado mucho, ¿no? Pero... En ese momento era 1.300 millones, ahora está en 7.300 millones de dólares. Entonces comprenderá nuestra necesidad de conocer dónde está la partida de nacimiento de esto. Yo nunca me he entrevistado con nadie que me dé una tarjeta de Cusco o de cualquier otra subsidiaria. Nuestro contacto siempre fue Conduit, el cliente fue siempre Conduit, y que yo sepa, el Estudio Muñiz le facturó siempre a Conduit. En consecuencia, es lógico que yo asuma que Conduit es el dueño, y esa ha sido siempre mi certeza. Si después se crea un vehículo intermedio, no le puedo decir, no participé en la constitución de Cusco, no participé en ninguna, esto que me hiciera pensar que no era así. ¿Quién elaboró el estudio de impacto ambiental de Kuntur, transportadora de gas? ¿Sabe cuánto costó? No. Podría haber sido Walsh, ¿te acuerdas? Me parece que sí. Podría haber sido Walsh, es una compañía que hace muchos estudios de impacto ambiental, es una compañía internacional que tiene una oficina importante aquí en el Perú, pero estoy adivinando, no estoy seguro. Podría haber sido Walsh. ¿Sabe usted quién representa a Walsh? No. ¿Sabía usted que fue Cusco Pipelines quien firmó el contrato de estabilidad jurídica con Proinversión? No, pero porque yo no participé en eso, pero siendo el vehículo es lo normal. ¿Participó usted en la preparación y suscripción de los contratos firmados por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción con Conduit Capital Partners el 26 de agosto del 2008? No me acuerdo. Señora Noriega, ¿recuerda usted este contrato entre Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción con Conduit Capital Partners el 26 de agosto del 2008? No. ¿Cuál fue su relación, señora Noriega, con Conduit Capital Partners? Conduit Capital Partners era cliente del estudio y nos encargaron la solicitud de concesión de transporte del proyecto para Kuntur. En ese sentido, mi participación estuvo dirigida básicamente a este procedimiento ante el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y la suya, señor Pérez? Igual, yo era el jefe de la doctora Noriega y el socio más antiguo también, frente a Fernando Vega, que fue la persona que nos acompañó en el equipo legal. Así es que principalmente eso, la constitución, la presentación de una solicitud de concesión, el seguimiento durante la etapa de negociación
hasta la firma del contrato y posteriormente en temas normales de la etapa preoperativa, digamos, ¿no? Hasta que TGP nos fuerza a dejar la asesoría. ¿Conoce por qué razón Conduit Capital firma con Odebrecht el contrato que obliga a Kuntur, transportadora de gas, a contratar a Odebrecht para la ejecución de las obras de ingeniería del gasoducto andino del sur? No. Doctora Noriega. A la luz de los hechos, ¿podría hacer algún comentario al respecto? ¿Por qué si el contrato obliga a Kuntur lo firma Conduit y no Kuntur? ¿Por qué lo firma Conduit? Claro, y no Kuntur. No lo sé, pero digamos, Conduit, en el esquema que nosotros hemos conocido siempre, era la última dueña del proyecto y en consecuencia no es raro que eso lo firmen a ese nivel. Por supuesto, pero ¿usted conoce algún vínculo formal de Conduit con Kuntur? A través, entiendo, de algunas empresas que se constituyeron para ese efecto. Entiendo que una de ellas era Cusco. Usted, insisto, ¿conoce algún vínculo formal de Conduit con Kuntur? Formal a través de la cadena corporativa solamente, pero más allá de eso no. ¿Documentos de constitución? ¿Algo que sea formal? No, nuevamente en el tema corporativo no participamos nosotros. Nosotros participamos en los temas regulatorios como área de energía y minas, probablemente el área corporativa o más aún el doctor Vega, que después pasó a ser abogado interno cuando nosotros nos retiramos de la asesoría en abril del 2010, quizás pueda arrojar un poco más de luces sobre el tema, ¿no? ¿Participó usted en la compra por Odebrecht Perú Inversiones en infraestructura de Kuntur, transportadora de gas? No, yo ya me había retirado junto con la doctora Noriega en abril del 2010 y entiendo que estas transacciones se hicieron en 2011 y 2012. ¿Conoce algunas otras inversiones de Conduit Capital Partners en el Perú o en el extranjero? Sé que tienen varias, no recuerdo cuáles, están en la página web de ellos y en el Perú no. Por lo menos no hemos participado en nada, en ningún otro proyecto que yo recuerde, no sé si Carolina recuerda. No. Ninguna. ¿Han tenido en algún momento evidencia de la inversión de Conduit Capital Partners en Kuntur, transportadora de gas? El trato diario con los ejecutivos de Conduit que vinieron a negociar la concesión, a quienes asesoramos, y la presencia permanente y el comportamiento como dueños de Kuntur. Entendimos siempre que habían vehículos intermedios, pero que los dueños eran ellos. ¿El contador o quién llevaba el área financiera de Kuntur, transportadora de gas? ¿Quién era? MLB. Doctora Noriega. Una compañía MLB Contadores. MLB Contadores. Doctor Pérez, ¿conoce al señor Andrés Juan Milla Comitre? ¿Andrés? Sí, Juan Milla Comitre. Juan Milla. Milla Comitre. No. ¿Doctora Noriega? No. ¿Ha participado, no lo recuerda usted, en ningún acto del proceso que usted ha llevado con Kuntur? No recuerdo. ¿Al señor Julio Sanginés Campero? Ese es un señor boliviano que en algún momento tuvo algún contrato o le dio algún servicio o se acercó a Conduit. Él y otro señor boliviano estuvieron presentes en una época. Alguna relación hubo, pero yo la verdad que no recuerdo. Quien podría arrojar luces ahí es el doctor Vega. Como representante de Kuntur, ¿conoce cómo garantizaba Kuntur, transportadora de gas, las deudas que progresivamente adquiría con Odebrecht? Doctora Noriega. No, para nada. ¿Realizó Odebrecht los estudios de impacto ambiental de Kuntur, transportadora de gas?
No lo sé. Yo entiendo que los estudios de impacto ambiental se presentan después de la firma del contrato, ¿no es eso? Sí. Así que no recuerdo. ¿Conoce a Jaco Paul Rosas Romero, Ana Noriega? No, Él es exdirector de promoción de Proinversión. no. Con el señor Gustavo Navarro Valdivia, ¿qué trato ha tenido, señor Pérez? Constante, porque él fue director general de hidrocarburos, así que cualquier empresa petrolera o gasera del Perú depende para muchas cosas de la Dirección General de Hidrocarburos, y él también ha sido un funcionario de Petroperú. Entiendo que actualmente es gerente comercial de Petroperú. Lo identifico como una persona muy seria, quizás la persona de mayor capacidad que haya ocupado ese puesto en los años que conozco a los directores de hidrocarburos, ¿no? Que son bastantes. ¿Conoce cómo y en qué momento Cusco Pipelines Ltd. Adquiere las acciones de Kuntur Transportadora de Gas? ¿En qué momento? ¿Quién? Cusco Pipelines No. adquiere las acciones de Kuntur Transportadora de Gas. No, yo no tuve nada que ver con eso. Doctora Noriega. Estas pertenecían a Fernando Javier Vega Sánchez, a Mario Daniel Lobón Lili Crap y a Kuntur Energy Holding SAC. Bueno, los dos primeros eran socios del estudio en ese momento. El doctor Lobón entiendo que todavía lo es. Y me parece recordar... Kuntur Energy Holding SAC. No. Doctora Noriega. Por el nombre parecería que estaba destinada a proyectos eléctricos, pero no tuve contacto con él. Ninguna información tampoco sobre que esta. Yo me acuerde, no, cero. ¿Conoció a los accionistas de Cusco Pipelines? No sé quiénes son. Usted Asumo tiene... que era Conduit. Si es así, sí. Ah, sí es. No, como Cusco Pipelines. Nada. No sé quiénes son, de repente los conozco y son ejecutivos de Conduit, pero tendría que conocer los nombres y no sé quiénes constituyeron Cusco. ¿Ha conocido los estudios de estructuración financiera para Kuntur Transportadora de Gas? No participamos en temas financieros. ¿Cuál es su relación con Eleodoro Mayorga Alba? A Eleodoro Mayorga, ninguna, pero a Eleodoro Mayorga lo conocí cuando yo era un abogado joven de Occidental Petroleum y se negociaban contratos petroleros con, en esa época, Petroperú, porque no existía Perú Petro. Entonces lo recuerdo de alguna negociación donde él veía la parte económica, no estaba frente constantemente, pero aparecía al otro lado de la mesa para agregar, digamos, a sus ejecutivos de Petroperú la parte financiera de los contratos. Estamos hablando de la década del 70, 1970. Luego él se va a trabajar, entiendo que al Banco Mundial, y luego reaparece como socio de un estudio de abogados que es mixto porque tiene también economistas e ingenieros, que es Laupi Quijandría, y luego aparece como ministro de Energía y Minas. ¿La Wikijandría asesoró a Kuntur Transportadora de Gas en algún momento? No lo sé. Doctora Noriega, ¿conoce? No que yo lo sepa. ¿Usted ha participado en la Expoferia Perú-Brasil entre el 17 y el 20 de septiembre del 2008? Expoferia Perú-Brasil. Sí. No recuerdo. ¿En Brasil? ¿En Brasil no? Sí. No. Nunca. No. ¿Ha viajado a Brasil participando en representación del estudio en algún momento, algún tipo de presentación empresarial para proyectos? A ver, he ido a Brasil, a Río de Janeiro en algún momento a hablar en un evento de petróleo y gas sin relación alguna con Conduit o Odebrecht o alguna empresa brasilera. Regresé por un par de días a Sao Paulo para asistir al aniversario, entiendo, 25 aniversario del estudio Tocini Freire. El doctor Freire había sido compañero mío en la Universidad de Nueva York y nos invitó, y los socios, por la cercanía mía con él, decidieron que vaya yo.
y asistí a la ceremonia y nuevamente fue exclusivamente eso, ¿no? Y en algún momento recuerdo haber participado en un evento sobre la mujer en el derecho, donde habíamos unos pocos hombres, algunos de los cuales estábamos en las mesas dictando charlas. Esas son las 3 veces más recientes que he estado en el Brasil. En ninguna de ellas he tenido ningún contacto con ninguna persona que no sea los que he mencionado. ¿Usted ha ido a reuniones en Palacio de Gobierno? Sí. ¿Puede describirnos esas reuniones? A ver, la que yo recuerde muy relacionada con esto fue una que ocurrió a inicios de octubre del 2008, con motivo de la firma del contrato, que si no recuerdo fue alrededor del 6 o por ahí de octubre. Fuimos convocados a Palacio de Gobierno, estaba el presidente García presidiendo la ceremonia, estaba el señor Barata, estaban los ejecutivos de Conduit, algunas de las personas que participamos, el doctor Vega, y había muchísima gente más, entre ministros y me imagino congresistas, y hubo prensa también. Se firma el contrato y en días posteriores somos convocados para viajar acompañando al presidente García a Cusco, donde hubo una ceremonia protocolar de firma, luego a Arequipa y luego a Hilo para hacer lo mismo. Se firmó 3 veces porque esas eran las, digamos, localidades que se iban a ver beneficiadas con el gasoducto. El señor Marcelo Odebrecht ha declarado que fue el presidente Alan García quien los indujo a ingresar en el sector del gas. ¿Usted tiene conocimiento de esto? No. ¿Le comentaron sus...? No. Yo sé que el presidente García tenía interés en el proyecto, en la medida que era un proyecto importante, que además le permitía anunciar que llegaba el gas de Camisea a ciudades importantes del sur, que siempre se habían visto desplazadas, en el sentido de que el gas de Cusco alimenta a Lima, pero no llega ni a Cusco, ni a Arequipa, ni a ninguna otra parte. O sea, entiendo que en ese gobierno el presidente García recibía a todos los inversionistas y es conocido que le gustaba anunciar estas inversiones y apoyarlas, pero más allá de eso no tengo la menor idea, ¿no? ¿Usted ha contratado a Latin Energy para algún proceso relacionado con Kuntur? Si no me equivoco, Latin Energy es la empresa de Edgar Ramírez. Sí, ¿la ha contratado usted para que le preste algún servicio a Kuntur? Yo personalmente, que me acuerde, no. Como ¿Lo ha recomendado? ¿Lo ha recomendado? A ver, en algún momento identificamos al señor Juan Carlos Luis como la persona más capacitada para asesorar, y en eso sí participé. Me preguntaron quién puede ser y fuimos a ver al señor Luis y él se abstuvo. No recuerdo si fue porque estaba asesorando al proyecto de la competencia de Suez Gas de France por la costa, y de ahí yo averiguo y qué otra persona conoce gas. El gas es una industria bastante nueva en el Perú y lo era más en esa época. Estamos hablando del 2008. El gas de Camisea había llegado recién en el 2004 a Lima y se habían firmado los contratos el año 2000. Entonces no habían pues especialistas en petróleo hay, pero en gas natural no. Y de alguna manera alguien me recomienda al señor Ramírez, y yo le menciono el nombre y se contacta a Ramírez, quien nos dice que sí estaba disponible, y se empieza a trabajar con él. ¿Usted tuvo alguna recomendación por parte de alguien de la empresa o del señor Edgar Ramírez Cadenillas? ¿Alguien lo Yo averigüé con... ¿Quién es la persona que le habla de él a usted como alguien que conocía de ese sector tan específico? Me parece que es el señor que trabaja en Proinversión, que después fue presidente de Perú Petro. Luis Ortigas. Luis Ortigas. Cunio. ¿Conoce a Gran... Fue a pedido mío. Usted le preguntó y yo él... pregunté, me dijo, mira, hay una persona que ha trabajado conmigo antes, conoces, si Juan Carlos Luis no está, habla con él. Ahí llegamos y no participó más, y ya después todo el contacto fue, me imagino, entre nosotros
incluyendo a Conduit con él, pero se le llegó a contratar, ¿no? ¿Conoce a Grant Dixon? ¿Quién? Grant No. Dixon. No. ¿Trabaja con estudios de abogados en Panamá, Islas Caimán o algún paraíso financiero? No. ¿La Noriega? No. ¿Sabe por qué Kuntur, transportadora de gas, no realizó ninguna inversión en obras desde el 2008 hasta el 2014? No, pero una de las posibles razones sería que no se había asegurado el gas todavía, ¿no? Hasta ahora el proyecto no tiene gas comprometido. Se supone que hay gas, pero no hay nadie que haya comprometido y ha dicho yo te voy a dar el gas cuando tú construyas el ducto, que era una de las tres, la más grande de las incógnitas. Las otras dos eran las tarifas, en las cuales Ocinermin hace un trabajo bastante profesional y se podía confiar que las tarifas iban a ser las correctas. Y la otra era el mercado. El sur del Perú no tiene mercado para gas, pero se confiaba en lo que ocurrió con el gas que llegó a Lima. Aquí no había mercado y apenas llegó el gas y se descubrieron las ventajas económicas principalmente y otras secundarias, digamos, para ojos de un inversionista, el tema ambiental y todo esto, se generó una tal demanda de gas acá que muy pronto el ducto quedó chico. Entonces se confiaba en que la demanda no era un problema. A la hora que hubiera gas en el sur, las empresas, las generadoras iban a llegar. Se confiaba en que las tarifas iban a ser adecuadas. Las tarifas están basadas en inversión de capital. Que Ocinermin iba a hacer un trabajo responsable. Ya había el antecedente de TGP. Y la gran incógnita era y sigue siendo qué gas vamos a transportar. Resulta sorprendente, ¿no?, que un proyecto de esta dimensión, el más importante económicamente que se había hecho en el Perú en la década, estuviese basado en incógnitas tan grandes y tan importantes sobre la base solamente de la confianza. O sea, no se tenía y no se tiene, como dice usted, y usted es un experto en el tema, el conocimiento real con respecto a si hay o no hay gas hasta el momento. Y lo otro, las reservas no eran conocidas, y lo otro, la demanda, o sea, el mercado estaba basado completamente en la especulación de lo que podría replicarse en un mercado trasladándolo a otro. Es que el comportamiento del consumo en general en las operaciones en el mundo, entiendo, donde se ha puesto el gas a disposición, atrae la demanda. No era ese el mayor de los problemas, tampoco el tema tarifario. Y en el tema de gas, el señor Ramírez aseguró a los ejecutivos de Odebrecht que gas había. ¿Y en qué se podía basar el señor Edgar Ramírez para hacer una afirmación como esa? ¿Y cuál era la evidencia que a ustedes les generaba convicción con respecto a lo que el señor Ramírez Cadenillas estaba diciendo era cierto? Hay reservas, hay datos oficiales de reservas probables, posibles, que maneja el Ministerio de Energía. Y probadas. Sí, probadas, posibles. El de 6 pozos que se perforaron en la zona de Camisea, los 6 resultaron exitosos, los 6 primeros, lo cual es altamente inusual en el mundo. 1 de cada 20 pozos como promedio es exitoso. Entonces, si uno perfora en algún lugar y los 6 primeros pozos perforados son exitosos, pues hay lugar para no digo que esto haya sido, digo que esto es una posible explicación. Pero fuimos también, y yo participé con el señor Samuel Gómez, en una visita a los productores de Camisea, a Pluspetrol, al señor Alberto Munz, que era quien manejaba en esa época este tema, y con algunos de sus asistentes. El señor Munz ya se retiró hace algunos años, y nos dijeron que, bueno, gas había, pero no se comprometieron. O sea, dejaron entender que había gas y que sobre todo había un tremendo potencial que después se ha comprobado. Repsol descubre gas en el lote 57 y los señores de Petrobras, quienes le transfieren después a CNPC, la compañía china, descubren también gas. Entonces, al final, gas había. La pregunta es si las cantidades eran suficientes o no, pero nosotros no estábamos en el proyecto. Pero sí se asumió un riesgo, no me cabe la menor duda. Sí se asumió un riesgo enorme, sobre todo entendiendo que el gas no estaba bajo el dominio del proyecto. Advertido por nosotros en las primeras reuniones
Y esa sería entonces la razón por la cual no invirtieron desde el 2008 hasta el 2014. No iban a invertir en algo que era